Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Han pasado 2 meses desde el último capítulo y es que, aunque no quiero que esto sea una excusa, he tenido una mudanza de por medio y, la verdad, no me daba la vida. Pero ya estamos de regreso y aunque aún tengo la casa manga por hombro, ya va siendo hora de ponerse a trabajar. En esta nueva entrega hablaremos de la nostalgia de perder la patria, de las hipnotizantes montañas del Cáucaso, de Serbia y su drama existencial entre este y oeste. Y por el camino nos iremos de viaje hasta Oriente Medio. Comencemos. Ностальгия по отчему дому навевает печаль и грусть. С головой окунулся я в омут, и красавиц берез не вернуть. Andrei Tarkovsky, cineasta soviético, se acercó en 1983 a uno de los sentimientos más rusos que conozco, la nostalgia, con una película que lleva precisamente ese nombre, Nostalgia, y que narra el desgarro del alma de alguien que añora su patria, su cultura, su lengua. Tarkovsky nos presenta la nostalgia no ya como un sentimiento, sino como una enfermedad del alma, que le impide encontrar al protagonista la paz, ya que no está en su patria perdida, Rusia, ni termina de encontrarse a sí mismo en su nueva patria, Italia. Ох ты, милая сердцу рубашка, обрамленная строгой каймой. Sin duda, esta saudade, que diría Fernando Pessoa, era el reflejo del estado de ánimo del propio Tarkovsky, que por aquel entonces ya había decidido abandonar para siempre la Unión Soviética, donde los órganos censores no le permitían trabajar libremente y donde su cine, filosófico y espiritual, era visto como oscuro, como antirrevolucionario. Por desgracia, esa nostalgia es ahora compartida por cientos de miles de rusos y rusas que han salido del país. Un abandono que es también una renuncia a parte de uno mismo, una renuncia que, como la guerra, se sabe cuándo empieza, pero nadie sabe cuándo acaba. Ох, тоскливо без молнии и грома, до красот синеокого льна. Para hablar de eso y de muchas otras cosas, quiero dar la bienvenida a este programa a Xavier Colás, reportero del diario El Mundo, durante más de una década corresponsal en Rusia hasta su expulsión hace ahora más o menos un año, autor de Putinistán, uno de los mejores libros sobre Rusia y su deriva hacia el imperialismo ultraconservador y amigo mío desde 2012 cuando nos conocimos en un hostel de Moscú. Xavier, muy buenos días. Gracias por encontrar unos minutos para estar aquí con nosotros. Hola, encantado de estar en este podcast. Andaba yo aquí hace unos minutos divagando sobre la nostalgia y quizás esto no sea la manera más ortodoxa de comenzar una conversación, pero tras un año fuera de Rusia, ¿te ha atacado ya esa nostalgia por la vida que te obligaron a dejar atrás? Bueno, la verdad es que yo empecé a sentir nostalgia por Rusia estando todavía en Moscú. Yo creo que fue en el año 2020 con el COVID. Fue la primera vez que empecé a echar de menos la ciudad de Moscú, pese a que yo estaba en la ciudad de Moscú y estaba encerrado en mi casa. Y aquello fue un pequeño entrenamiento respecto a lo que supondría el vivir ya físicamente fuera de Rusia. Recuerdo que en 2020 lo pensé, dije, esto es como un cursillo de CCC de cómo echar de menos Rusia. Pero ya más en serio, en los años siguientes, a raíz del inicio de la guerra, el año 2022 y el año 2023, donde realmente el país se transforma, las cosas se ponen mucho más difíciles para todo el mundo, para los periodistas extranjeros que estamos ahí, para muchos moscovitas que pensaron que, bueno, que en realidad la dictadura no llegaría hasta ahí, ¿no? Y entonces realmente tienes la sensación de que no estás en el Moscú en el que fuiste tan feliz. Así que sí, por supuesto que echo de menos Rusia, pero sobre todo echo menos el Moscú de los años 2016, 2017, de 2018. Eran unos años en los que Putin ya la había liado en Crimea, con lo cual nos había dado mucho trabajo y relevancia a los periodistas que estábamos ahí destacados, pero unos años en los que todavía ni nosotros ni la ciudadanía en general estaba en la diana. Así que sí, tengo nostalgia, pero es una nostalgia, digamos, muy entrenada con gaseosa antes de salir de Rusia.
Desde tu expulsión has seguido trabajando en la periferia del imperio, Eslovaquia, las repúblicas bálticas, Georgia o más recientemente Serbia. Todos estos países están unidos en mayor o menor medida a Rusia. Son algunos exsoviéticos, otros pertenecieron al llamado bloque socialista. Sé que es complicado y que generalizar con estos países tan distintos es difícil, pero ¿qué rol juega la nostalgia por el universo perdido en la actual política de estos pueblos? Por ejemplo, en Serbia yo creo que hay una doble nostalgia, aunque también es relativa en los dos casos. Pero hay una nostalgia, por un lado, de lo que es la Gran Serbia, la Gran Yugoslavia, podemos referirnos a la época, cada uno tendrá su fetiche en el siglo que quiera, ¿no? Y luego también puede haber una cierta nostalgia, aunque yo tampoco lo he percibido tanto, pero puede ocurrir, sobre todo porque, bueno, siempre los reporteros nos dejamos a gente fuera. A veces nos dejamos fuera a la gente más mayor, a la gente más del campo, ¿no? Pero sobre todo en determinadas escalas de la pirámide de población las tenemos más descuidadas. Y sí que hay gente que, a pesar de que estos países han mejorado, y por ejemplo Serbia sí que lo ha hecho, eh, se ha quedado atrás en este caso. Entonces hay una doble nostalgia y en este sentido sí que tiene una similitud importante con Rusia en el caso de Serbia, porque sí que hay también una sensación de pérdida de poder, de pérdida territorial y de que los han igualado con países, con grupos que, digamos, que son menores, ¿no? Creo que le pasa a Rusia con sus vecinos. Rusia se siente abusada cuando ve que sus vecinos aspiran a tener la misma seguridad o casi la misma seguridad que tiene Rusia, ¿no? Siente como si, como cuando en el siglo XIX un criado te hubiese tratado de tú, ¿no? Se sienten abusados por lo mal que está el servicio, ¿no? Y en Serbia siguen teniendo esa conexión con Rusia, pero al mismo tiempo es un país que está ubicado lejos de Rusia, que no comparte frontera, que tampoco comparte el idioma. No hay una conexión cultural como lo puede haber en Bielorrusia, por ejemplo, con Lukashenko. Ahí hay una conexión no solo cultural, sino institucional, porque tienen, digamos, entidades en común, ¿no? Tienen conexiones administrativas, ¿no? Y en Ucrania sucedía también lo mismo. Hay una conexión cultural a través del idioma y de vivencias compartidas. Y luego una conexión a lo mejor no tan institucional, pero sí muy próxima en los, digamos, negocios y la política teledirigida de tantos años, ¿no? En Serbia, y también pasa yo creo en Georgia, eh, no existe esa ligación cultural. La ligación es más bien coyuntural. Es decir, es el propio poder el que se da cuenta de que Rusia es una buena opción para continuar. Y que aunque la Unión Europea es una opción popular entre la gente e incluso conveniente a largo plazo, en el corto plazo implicaría una liberalización que a ellos no les conviene. Los gobernantes llegan siempre con ansias de mantener una popularidad alta y por eso en muchos casos abrazan la idea de la integración europea. Es lo que hizo Yanukovych y lo que hizo también Sueño Georgiano en Georgia. Pero según va pasando el tiempo, lo primero que les queda claro es que no se quieren ir. Y para quedarse en el poder de una manera casi indefinida, es necesario ejercer el poder hasta más allá de los límites que permite la Unión Europea. Por eso yo creo que en buena medida esa nostalgia de la que hablamos es más bien una proyección, en algunos casos, del poder, de evitar, digamos, el cambio, más que una dolencia de las sociedades, porque en realidad todas las sociedades, todos los sitios somos nostálgicos. Creo que no, tampoco hay que sublimar la nostalgia de los demás, porque es siempre una excusa para negarles la capacidad de evolucionar como hemos evolucionado en España, donde no hemos dejado de ser quienes somos y sin embargo hemos dejado muy atrás el régimen anterior. ¿Por qué no lo van a hacer otros países? ¿Solo por la nostalgia? Yo creo que no. En el caso de Serbia, que además acabas de regresar de allí, para Dumis, ¿cuál es el conflicto? ¿Es un conflicto generacional o es civilizatorio? O sea, ¿estamos hablando de que se enfrentan viejos contra jóvenes que ven el mundo diferente o son dos maneras transversales en la población que ven el mundo de manera diferente? Pero fundamentalmente es generacional.
em, creo que el- la manera de ejercer el poder en Serbia ha terminado chocando con los estándares que se va fijando una nueva generación, que a lo mejor no tiene tan en cuenta las capacidades del pasado de Serbia o de Yugoslavia o los riesgos de la guerra o los traumas de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre queda algo porque se heredan muchas cosas en casa, ¿no? Aunque no las hayas vivido. Por eso los dos conocemos a rusos que tienen nostalgia de la Unión Soviética, pese a no recordar prácticamente nada, ¿no? Pero también porque es una cosa que se respira en las casas y según te va criando tu familia. Pero lo que ha pasado en Serbia, en cierta manera, es que el gobierno es ajeno a las prácticas comunes de rendición de cuentas ante la sociedad. Y como es inevitable que sucedan de vez en cuando desastres, y ahí es lo que tal vez lo más simbólico es lo que sucede el año pasado en Novi Sad. Para quienes no lo conozcan, pues se ocurre el derrumbe de una marquesina en una estación de tren. Como resultado de eso mueren 16 personas y por supuesto no se hace la investigación correspondiente. Pronto se sabe que no se tomaron las precauciones suficientes, etcétera, etcétera. Cuando ocurre eso, hay una protesta que es en buena medida estudiantil. Y muchos estudiantes se encuentran que en casa les dicen: no vayas a la plaza, no vayas a la manifestación, lo único que vas a conseguir es buscarte problemas y no vas a conseguir cambiar nada. En eso se parece un poco a lo que ocurrió en Ucrania en el a finales de 2013. Van muchos estudiantes a la plaza de Maidán y en casa, antes de salir, les dicen: no vayas, no vas a cambiar nada, te vas a encontrar con problemas. ¿Y qué ocurre entonces? Que hay enfrentamientos de la policía con los estudiantes. En Ucrania directamente la policía apalea a muchos estudiantes. Y eso lo que causa es que se politicen los padres. Los mismos padres que decían: no vayas a la plaza, no vas a conseguir nada y te vas a buscar problemas, a los pocos días están en la plaza diciendo que eso tiene que cambiar. Y esa es la manera de politización. Primero, los jóvenes como vanguardia exponiendo, digamos, su cuerpo ante la dureza de la policía, y con ese escarmiento es como termina llegando la, la revuelta a los salones de las casas. Como gente que era pasiva, gente que no estaba contenta con el gobierno, pero sabía que no se podía hacer gran cosa, de repente empieza a pensar que hay que cambiar. Y así es como la protesta se ha expandido en los últimos meses en Serbia, precisamente, porque han sido castigados los profesores, les están pagando una octava parte de su salario, porque se está amenazando a la gente que va a la huelga, porque varios estudiantes han sido agredidos no solo por la policía, sino también por nacionalistas pertenecientes al partido gobernante, como se ha reconocido además, no es una cosa que, que se está inventando la gente, como se ha reconocido incluso, ¿no? Y así es como en las protestas se está empezando a ir ya no solo estudiantes, sino también profesores que han estado respaldándolos desde el principio, y también trabajadores, y también amas de casa, y también gente de fuera de Belgrado. Es decir, se está haciendo más transversal. No es tanto por los errores del gobierno, sino porque el gobierno no sabe rendir cuenta de sus errores. Hace un montón de declaraciones, hay prácticamente cada semana declaraciones desafortunadas, diciendo que no se puede parar el país por la muerte de 15 personas, que también el propio Vučić, refiriéndose en diciembre pasado a los manifestantes, diciendo: si quisiera es que podría enviar a las fuerzas especiales, los Cobra, contra los estudiantes y los lanzaría por los aires, usa el término en serbio rasbacati, en 6 o 7 segundos, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya empiezan los estudiantes a hacer memes con la cobra, con el rasbacati, que nos va a levantar por los aires, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cultura política del pasado chocando con una nueva generación. Y en ese choque se genera una energía que hace que se impliquen otros grupos generacionales y otros grupos sociales. También has trabajado mucho en Georgia, otro país paradigmático en su conflicto, en su relación amor-odio con Moscú. ¿Qué es lo que anda ahora buscando el gobierno georgiano, que mantiene una posición muy ambigua con el Kremlin?
Bueno, ese gobierno lo que quiere es quedarse en el poder. Es de nuevo la prioridad absoluta. Llevan en el poder bastante tiempo, desde 2012, es cuando en realidad eh, hay un cambio de gobierno pacífico y democrático en la historia de Georgia, desde el gobierno a la oposición, y eso ya en sí es una revolución. Eso es una revolución que no hace grandes titulares, pero que dice muchas cosas sobre el país y dice muchas cosas sobre la evolución del país. Y esa evolución es lo que ha hecho que finalmente se le acabe el tiempo en algunos ámbitos al gobierno actual, ¿no? En- a lo que está jugando el gobierno es, en buena medida, a abrazar la idea europea de cara a la gente para conseguir un respaldo electoral y al mismo tiempo a evitar los cambios que son necesarios para integrarse en Europa, precisamente porque esos cambios conllevarían aflojar el dominio que tienen de la justicia, de la comisión electoral, de los medios de comunicación, de la manera de gestionar eh, la lucha política, del marco al que se tienen que atener las ONG, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo parecido a lo que le ocurrió a Yanukovych, que Yanukovych en Ucrania ganó legalmente unas elecciones, pero y las ganó abrazando la idea de Europa, diciendo, si me votáis a mí, voy a emprender el camino para la integración en la Unión Europea. Pero luego, cuando ya estaba en el poder, se dio cuenta de que tenía más miedo de Yulia Timoshenko que de que la gente se enfadase. Y al final fue la gente enfadada la que acabó causando el final de Yanukovych. Aquí ocurre algo parecido también. Es decir, el gobierno siempre ha defendido que ellos están comprometidos con la idea de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad luego han emprendido medidas que están copiadas del guión ruso. Ya, me refiero fundamentalmente a la ley de agentes extranjeros, aunque es verdad que luego se ha suavizado un poco, y también a otras leyes, para mí secundarias en todo este asunto, pero también importantes, como las de la propaganda gay, etcétera. Pero hay que recordar que en Georgia el 70% de la población, en cierta manera, ve a Rusia como un enemigo y el 85% respalda la incorporación a la Unión Europea. Esto no es extraño, pero lo que sí es extraño es que el gobierno no ve a Moscú como un aliado, como si, por ejemplo, lo podía ver los llamados pro-Kremlin, pro-rusos en Ucrania, pero sí como una oportunidad. Lo que están haciendo es eh, convertir a Georgia, el plan es convertir a Georgia en una especie de zona gris. Es un término tal vez demasiado peyorativo y ellos no lo aceptarían, pero para entendernos, una zona gris que se pueda beneficiar de dinero ruso y chino. Y que con ese desarrollo económico la gente perdone el parón de integración en la Unión Europea. Pero para eso hace falta tener a la calle en calma. Y para tener a la calle en calma hacen falta todavía más leyes, más detenciones. Ahora se prohíbe ir con mascarilla a la gente, a las manifestaciones, pero se les prohíbe precisamente porque están identificando a la gente simplemente por estar delante del Parlamento por la noche, sin estar tirando nada contra nada, y eso. Y por eso es por lo que va la gente con mascarilla. Vamos, yo tengo compañeros multados precisamente simplemente por haber estado cerca del Parlamento por la noche. Pero el plan es ese. El plan es, en una situación en la que Rusia tiene vetados los negocios, convertirse en uno de los testaferros, digamos, de Rusia, convertirse en receptor de dinero ruso, y uno de los principales beneficiados sería el propio magnate Vizina Ivanishvili, que es el que está detrás del partido del sueño georgiano, el partido del gobierno en Georgia. Él y sus amigos podrían legalizar mucho dinero que hicieron en Rusia, entraría mucho dinero nuevo en Rusia, ya está entrando. De hecho, hace poco leía unos datos precisamente en el orden mundial, y decían que las exportaciones a Rusia han aumentado un 1.300% y que se calcula que en torno a 25.000 empresas rusas se han radicado en Georgia
desde el año en el que empieza la guerra, desde 2022. Es decir, Georgia, el gobierno de Georgia realmente piensa que se puede beneficiar de esta situación haciendo las cosas a su manera, poniendo en pausa la integración europea y beneficiándose de que Rusia está acorralada en el campo de los negocios, convirtiéndose en el receptor de ese dinero, también guiñando un ojo a China, en definitiva, guiñando un ojo y colaborando con países con los que se puede hacer negocios, países muy poderosos, países con los que en algunos casos existen algunos vínculos importantes y que nunca van a dar sermones sobre democracia y transparencia como hacen otros países, fundamentalmente los de la Unión Europea. Yo hace unas semanas tuve la ocasión de entrevistar al presidente de Georgia, Mikhail Kavelasvili. Estuve una hora y pico con él y ahí a través de la entrevista pude entender que tampoco se trata precisamente para nada de una persona, o sea, de un individuo prorruso, como podríamos etiquetar. Me dijo varias veces, me dijo, mira, es que tenemos a los rusos a una hora en coche de aquí y por eso no nos podemos significar ni en las sanciones a Ucrania ni en el armamento a Ucrania, dejarnos que resolvamos nuestros problemas sin interferencia del exterior. Lo que pasa es que, claro, esos problemas los quieren resolver acumulando un poder que les convierte en un gobierno autoritario. Ante eso la gente se organiza, tienen que reprimir todavía más y terminan cayendo en la misma senda de ese país, Rusia, contra el que combatieron en 2008. Quiero hablar para terminar sobre tu primer y seguro que no último libro, Putinistán. ¿Qué encontrará el lector que abra ese libro? Pues se va a encontrar una cuenta atrás desde la dictadura divertida para muchos de nosotros los corresponsales, y no me importa decirlo, y también para muchos rusos que entendieron desde el principio que no necesitaban toda la libertad del mundo y que con parte de la libertad tenían suficiente. Es una cuenta atrás desde ese momento de ingenuidad, en el año 2012, que es cuando llegó yo a Rusia como corresponsal, hasta el año 2022 y después 2023, que es cuando, digamos, el régimen se quita la careta y ejecuta todo lo que en realidad llevaba bastante tiempo preparando. Se endurecen muchísimo las leyes y realmente llega un momento en el que no hace falta ser Ana Politkovskaya para tener problemas con las autoridades, sino que muchos rusos se dan cuenta de que, aunque a ellos no les interesaba la política, que eso era tal vez lo más seguro durante un tiempo, llegó un momento en que la política se interesó por ellos. También es un resumen de vivencias, aunque no quise meter demasiadas aventuras personales, simplemente porque no me salía. Lo escribía y luego al día siguiente, cuando abría el ordenador, lo borraba, porque no estaba, digamos, de humor con todo lo que estaba pasando para incluir muchas correrías y andanzas. Pero sí que el libro va mucho a lo personal de Vladimir Putin, porque en un régimen tan personalista como el ruso, creo que el personaje importa mucho. Así que por eso cada capítulo empieza con una escena en muchos casos, de la vida privada de Putin. He tratado además de no contar las más conocidas, sino contar las más desconocidas, ¿no? Con saltos en el tiempo, porque obviamente cada escena es de una época muy distinta en una persona tan mayor como Putin, que va a cumplir 73 años en octubre. Y también es un esfuerzo por, sin justificar para nada, comprender, entender al personaje para verlo venir, ver cómo razona y ver hasta dónde podemos llegar. No solo en el caso de Rusia, también creo que Putinistán no quise hacer un libro demasiado ruso, hablando de todas las singularidades de Rusia, porque también yo quería que el libro fuese un escarmiento para otros países, que no tenemos que ser tan arrogantes como para pensar que la democracia la vamos a tener, la vamos a disfrutar siempre si no la cuidamos simplemente porque somos europeos y somos mejores y más civilizados que los demás. Eso no es verdad. Así que Putinistán es para todos. Muchas gracias, Xavier, por estos minutos con nosotros. Ten un estupendo día. Un abrazo a todos. Разоблаченная Марокко, мне совершенно все равно, где совершенно одиноко. Vostok,
Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Вместе с кошелкою базарной в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Hoy vamos a abrir la mirada un poco más buscando las relaciones, conexiones, lealtades que Rusia ha construido en Oriente Medio. Israel, Palestina, Turquía, Siria, Irán, Arabia Saudita, todos actores de una región convulsa y de relaciones entrecruzadas, donde nuestro siguiente invitado ha trabajado durante muchos años. Hoy tengo el enorme placer de presentar a Mikel Ayestarán, periodista, autor de libros fundamentales en la materia como Oriente Medio, Oriente Roto, Las cenizas del califato o Historias de Gaza. Mikel, muy buenos días. Muchas gracias por encontrar tiempo para estar hoy aquí. Muy buenos días, un placer siempre, hombre. Tu área de especialidad, como ya hemos dicho, es durante muchos años Oriente Medio, pero también has trabajado desde hace algo más de 10 años, cuando nos conocimos, en Ucrania. ¿Cuál de estas dos realidades informativas te ha hecho sufrir más? ¿Cuál te ha marcado más? ¿Ucrania, Oriente Medio? Sí. Hombre, pues por el tiempo que he pasado y por la experiencia vital, ¿no? Porque vivo aquí con mi familia, pues Oriente Medio, ¿no? Ucrania fue como, no sé, como eres el típico periodista que al final estás apagando fuegos, al final vas a los sitios donde nadie quiere ir, ¿no? Y lo de Ucrania, pues me cayó un poco como como me cayó la invasión rusa de Georgia en 2008. Me cayó igual. O sea, no porque sea mi zona de influencia, sino porque, bueno, pues por circunstancias yo hago conflictos o posconflictos y, bueno, al final te meten en ese. Pero bueno, el hecho de expandir la zona y a un conflicto como el de Ucrania, yo cuando fui a Maidán no me imaginaba que esto iba a acabar como estamos viendo que ha acabado, ¿no? Esa progresión que ha tenido el conflicto y haberlo visto desde entonces, pues la verdad me ha servido mucho pues bueno, para aprender de esa zona, conocer a mucha gente como tú, como otros colegas ucranianos y bueno, pero tocar, lógicamente, lo que más me toca es el lugar donde más tiempo paso, ¿no? Que es Oriente Medio. La actualidad nos obliga a hablar de Irán. Ya sabes que mi área de interés es Rusia, así que te pregunto por allí. En la reciente guerra entre Israel e Irán, ¿ha traicionado Moscú a Teherán? Más que abandonado, yo creo que hay la percepción de que los rusos se han puesto de perfil, ¿no? Se han puesto un poco de perfil en el momento clave y, y también hay la percepción de que los iraníes sí que ayudaron a Rusia, digamos, como ayudaron o vendieron los famosos drones estos que cada noche siguen lloviendo sobre Ucrania, ¿no? En un momento en el cual los rusos pues, necesitaban ese tipo de arma, pues los iraníes estaban ahí. Y ahora cuando los iraníes pues realmente estaban muy necesitados de ayuda con este golpe sorpresa lanzado por Netanyahu, pues la sensación, más que yo no utilizaría la palabra abandono, porque los persas para eso son muy delicados, ¿no? Pero sí que, bueno, han visto, digamos que en estos momentos es cuando ves a tus aliados, ¿no? Cuando las cosas se ponen malas de verdad. Se les han puesto las cosas malas de verdad y se han visto solos. Se han visto solos, ¿no? Se han visto que todo ese eje que habían construido en Oriente Medio, pues a través de Hezbollah en Líbano, con Hamas en Gaza, eh, las milicias chiíes en Irak, son muchos años, ¿no? Intentando trabajar ese eje, eso se les ha desmontado, no se ha activado. Y digamos, esa mirada que han tenido ellos hacia Rusia, China, hacia ese lado, ¿no? Para superar el bloqueo estadounidense, pues tampoco. O sea, en los 12 días, desde luego, de guerra directa con Israel, lo que se han sentido, yo creo que se han visto solos, ¿no? En estos días, y bueno, días, eso durante ya más de un año, desde los ataques de Hamas en suelo israelí, hemos visto imágenes terribles a todas horas de Palestina, de Gaza, y eso para mí, claro, en Moscú, cuando veo cómo Rusia trata este tema, es realmente muy interesante y a veces desconcertante, ¿no? Porque Rusia tiene esas palabras siempre de apoyo al pueblo palestino, a la creación del Estado palestino, pero nunca entra en una confrontación directa con Israel, donde tiene, yo me atrevería a decir, cientos de miles de ciudadanos rusos con pasaporte israelí, Millones. donde tiene una relación histórica que trata desde tiempos de la Unión Soviética. ¿Cuál es la relación, cuál es el equilibrio que crees que puede estar haciendo el Kremlin entre su relación con la Autoridad Nacional Palestina, aunque no, como alguna vez te he leído, ni es ni autoridad ni es Palestina,
y Tel Aviv. Bueno, me parece que hay una muy buena relación entre Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, ¿no? Estamos hablando de este tipo de líderes que al final se atraen, ¿no? Se atraen y se respetan y se admiran incluso, ¿no? Entre ellos, ¿no? Yo creo que hay una conexión buenísima. Y no solamente entre líderes, lo que tú has dicho, ¿no? Esa conexión que hay rusa en el Estado judío es tremenda. O sea, no te voy a decir la mitad del país, pero es decir que tú ahí prácticamente puedes vivir en ruso, en Israel, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que sí, una cosa son las palabras que utilizan con todo lo que es el tema palestino, la causa palestina y demás, pero luego los hechos, si nos remitimos a los hechos, yo creo que hay una muy buena relación y no me parece que los rusos vayan a meterse, ¿no? en este fregado en una dirección que sea opuesta a la política oficial israelí, ¿no? Me cuesta mucho pensarlo. De hecho, con todo esto que está pasando en Gaza, pues lo mismo, ¿no? Puede haber muchas declaraciones a nivel político y demás, pero a nivel oficial lo que vemos por parte de Rusia es, digamos, ningún tipo de problema en la relación diplomática con los israelíes, ¿no? Y luego también esto se ha visto también en Ucrania, ¿no? En Ucrania se ha visto como los israelíes tampoco han dado nunca un paso de más para ayudar a los ucranianos, precisamente para no molestar tampoco a los rusos, ¿no? Incluso a Zelensky, cuando le nombraron judío del año, ¿no? Todo el mundo esperaba, joder, era como una cosa así, es un título muy, muy, muy importante dentro de Israel, ¿no? Y sin embargo, pues no le sirvió de nada, absolutamente de nada. Puede ser el judío del año, pero si estás contra Putin, pues estás fastidiado, ¿no? No sé, es una relación curiosa la que tienen, pero yo pienso que eso, a nivel de forma sí, pueden hablar mucho de la causa palestina, pero a nivel en el fondo, los hechos son son lo que vemos, ¿no? Que Rusia no va a ser nunca un problema para Israel, todo lo contrario. Moscú se involucró mucho, hasta el tuétano, en la guerra de Siria. Recientemente sufrió allí, como todos sabemos, una humillante derrota y su hombre en Damasco está ahora compartiendo exilio en Moscú, quizás tomándose un té con Yanukovych. ¿Cuál es la relación de Moscú con las nuevas autoridades sirias? ¿Podrá entenderse con ellas como lo hace con los talibán? Sí, sí, desde luego mi imagen desde fuera, tú conoces mucho mejor que yo, pero a mí me parece que ante todo la prioridad es ser pragmático. O sea, con Assad no había una conexión ideológica, una conexión, no sé, identitaria, una conexión. No, no, era un tema de pragmatismo. Querían una base en el Mediterráneo, querían una zona de actuación en Oriente Medio y vieron que aquello pues estaba como estaba, Siria, no era un lugar fácilmente de alquilar. Pero tú estos lugares los puedes alquilar, otra cosa es comprarlos, ¿no? Entonces los rusos ahora mismo yo creo que están en esa fase de adaptación a las nuevas circunstancias. Digamos que el gran actor ahora mismo es Turquía, ¿no? En lugar de Irán, y los turcos pues tampoco tienen problemas para negociar con los rusos. O sea, es algo. Con lo cual, en ese aspecto se sienten cómodos, ¿no? Han visto, bueno, ha habido un cambio de fichas, se han ido los iraníes, han entrado los turcos, y ahí los rusos pues están jugando sus nuevas bazas y están intentando asentar posición, ¿no? De todas formas, en esa década de la que tú hablas, tú cuando yo viajaba, yo estuve cubriendo toda la guerra en la zona del régimen, con lo cual sí que veía rusos. Tú veías rusos en los ministerios, veías rusos en los lugares después bueno, después de los combates, pues veías algunas unidades de reparto de ayuda humanitaria, pero todo era como muy puntual. No veías una presencia masiva, tipo, no sé, como hicieron los americanos en Irak, ¿no? No era una cosa así. Tú veías a los rusos, pero de forma muy puntual. Estaban muy, muy, muy concentrados en lo que eran en sus bases y en 4 o 5 puntos de actuación, ¿no? Y luego veías a algunos oficiales a nivel ministerial cuando estabas ahí haciendo papeles y tal, pero no había una presencia masiva rusa. Algunos carteles de Putin con Assad, muy poco también, tampoco era una cosa así. Y, y lo que yo vi desde el primer momento es que los rusos sí estaban con el régimen, digamos, a nivel oficial, pero los sirios vieron enseguida que los rusos no iban a reconstruir ese país. O sea, que no. Y los rusos no lo hicieron como tampoco lo hicieron los iraníes, ¿no? Entonces era una relación de que ellos estaban ahí por intereses militares o estratégicos, pero tú te dabas cuenta que no estaban ahí por los sirios. Y entonces veías que eso era una cosa eso no iba a acabar bien, ¿no? No, pero tengo que decir que entre los sirios había mucha más afinidad con los rusos que con los iraníes. O sea, el sirio se sentía más a gusto viendo rusos que viendo iraníes, ¿no? Con los iraníes sí que era totalmente antinatura, era una cosa. Yo cuando veía ahí a los iraníes, las banderas chiíes por ahí, toda la simbología religiosa,
era algo que no casaba con Siria, ¿no? En cambio, los rusos, bueno, era una, digamos, una presencia extranjera aceptada, ¿no? Por el sirio, ¿no? Por el sirio, más o menos cercano al régimen, pero digamos que había menos, hay menos repulsa o menos rechazo que a lo que representaban los iraníes, ¿no? Aunque los dos países fueron los salvadores del régimen, eso está claro. Entonces, yo pienso que a nivel de lo que van a hacer ahora, lo que están haciendo es puro pragmatismo. O sea, se están acomodando a la nueva situación, saben que el actor clave es Rusia, es Turquía en el norte, Israel en el sur, y el Kremlin no tiene problemas ni con Ankara ni con Tel Aviv, con lo cual, bueno, es una nueva situación, pero tampoco es tan mala para ellos. Tu respuesta me ha llevado a mi siguiente pregunta, que es Turquía, la relación, por una parte personal, entre Putin y Erdogan, que a veces me recuerda como un matrimonio de muchos años, que riñen, pero vuelven a estar juntos y vuelven a reñir y vuelven a estar juntos, y luego la relación entre estados, ¿no? Entre Turquía y Rusia, Turquía parte de la OTAN, Turquía, un país que en el comienzo de la guerra en Ucrania, Ucrania está utilizando sus famosos drones Bayraktar, Claro. una relación, ha habido enfrentamientos militares como aquel avión derribado Cierto. de... Sí, entonces ha habido episodios cercanos a la guerra, pero acercamientos. El turismo ruso es un motor económico evidente y fuerte. No sé hasta cuál es el porcentaje, ¿no? Del turismo ruso, pero creo, creo que no me equivoco si decir que es uno de los principales, unas Mm. principales fuentes de ingresos en el sector turístico turco. ¿Cuál es la relación ahora mismo que ha habido este terremoto con la salida de Assad, el crecimiento como Turquía, como gran potencia regional, el debilitamiento creo que evidente de Irán? ¿Cuál es la relación entre los estados, entre Turquía y Rusia? Yo creo que primero hay que hablar de la relación entre los líderes, como has dicho tú, ¿no? Primero, estamos en el mismo escenario de Putin-Bibi Netanyahu. Aquí estamos en el escenario Putin-Erdogan, otros dos líderes pues tan egocéntricos, tan todo lo que tú quieras, ¿no? Que al final también pues acaban atrayéndose y aunque tengan discrepancias, al final se respetan. Que yo creo que es lo importante entre esta gente, que haya un respeto entre ellos, ¿no? Y entre ellos yo creo que se respetan. Ahora mismo aquí, yo creo que Turquía lo que está sabiendo es jugar su posición política y geográfica también de país mediador, ¿no? Que siempre se necesita un país como Turquía. Entonces, aquí, cuando llega el momento de una necesidad, aunque sea un paripé de las conversaciones con Ucrania, vienen a Estambul. Y aquí no hay ningún problema. Aquí pueden venir a Estambul y aquí es una de las cosas curiosas que tú estás cubriendo estas conferencias, estos encuentros entre rusos y ucranianos y fuera está toda la prensa rusa, ucraniana, por supuesto, todos mezclados allí, cada uno en su set y todos siguiendo, ¿no? Con lo cual yo creo que es una especie el papel que está teniendo Turquía es una especie de estado colchón en el cual pues los diferentes actores aquí pueden actuar. Sobre todo pueden hablar, se ve con el acuerdo del grano también, como tienen aquí una cámara conjunta, donde todavía rusos, ucranianos, turcos, estaban Naciones Unidas, estaban todos trabajando. Y yo creo que en eso están siendo muy hábiles los turcos, ¿no? A la hora de habilitar el país para eso, ¿no? Pero bueno, como tú dices, también tiene la otra cara. Están dentro de la OTAN, vimos lo que hicieron al comienzo de la guerra con Ucrania. A este país le tienes que entender cómo es, son así. Entonces ellos van a estar contigo y contra ti, pero a su vez también están contigo. Entonces es ese tipo de lugares que son tan necesarios. Si no existiera un país como este, pues sería un problema para Putin. Y él lo entiende, Putin tonto no es. Él entiende que necesita un socio así y sabe que este socio a su vez pues también le está dando por saco en el otro lado, ¿no? Pero lo sabe. Entonces, bueno, yo creo que hay al final un juego de balances y ahora mismo sobre todo con la situación que se está viendo en Siria, pues yo creo que los rusos tienen claro, ¿no? Que el papel de Turquía en la región va a ser emergente, ¿no? Y luego la presencia rusa aquí no solamente turistas. En el cole de mis hijos, la mitad de la clase son rusos. Hay una presencia rusa muy fuerte, ¿no? Con lo cual ellos también saben que es un país de acogida, o al menos de paso, porque muchos llegan, están un tiempo y luego se van, ¿no? Con lo cual yo creo que son dos países que se necesitan, ¿no? Para terminar, quiero hablar de tus libros que están teniendo, bueno, siempre lo han tenido, la verdad, una excelente acogida. ¿Hay hambre en la población hispanoparlante por conocer más sobre esta parte del mundo? Pues no sé, yo creo que ahora mismo, como dice Eugenio García Gascón, somos más los que escribimos que los que leemos, ¿no? Yo ahora cuando voy a España y veo las novedades me quedo abrumado. O sea, es una cosa, entras en una librería y dices: "Jo, ¿esto qué es, no? Esto es impresionante, hay tantos títulos".
En mi caso, yo creo que tenemos yo me lo tomo como una responsabilidad, ¿no? Yo creo que, bueno, tenemos que tener esa responsabilidad de, de cada X tiempo, pues intentar plasmar en un libro para que quede ahí, ¿no? El trabajo. Sobre todo en una parte como esta, donde tampoco hay tanto escrito en español. No hay mucho, no hay mucho. Entonces, eh, noto que la gente, o sea, los libros están funcionando, pero funcionan como puede funcionar un libro de ensayo en España. Digamos, te dicen, eres un bestseller, sí, pero es un bestseller de libros de ensayo en España, ¿no? Y al final, bueno, pues tienes la repercusión que tienes, pero yo sí veo ese interés. Por eso creo que es importante que nos metamos también en el mundo de la divulgación, ¿no? En el mundo de la escritura. Es una pata más dentro de las 1000 patas que tiene mi trabajo como freelance, pero es súper interesante, la verdad, ver y ver la acogida. Yo creo que en España sí que hay interés y sobre todo tú ves más interés cada vez que los temas están de actualidad, ¿no? Lo que ha pasado con el libro de Gaza, por ejemplo, ha sido un fenómeno que no me había pasado con los anteriores, porque ha coincidido con todo lo que está siendo la operación militar israelí, ¿no? Entonces, claro, vas a España y ves una movilización social, ves que la gente quiere saber más, ¿no? Entonces, pero bueno, por ejemplo, con el libro del califato, hice un libro del califato y no tuvo tanta repercusión, ¿no? Y dices tú, bueno, y era otro tema, quizás lo veíamos más lejos, ¿no? Lo de Gaza es más cercano, depende mucho de la actualidad y esas cosas, ¿no? Pero yo me mantengo firme, yo cada 4 años intento publicar un libro y te recomiendo que hagas lo mismo. Estamos esperando el tuyo. ¿Cuál sería, ahora sí, para terminar, cuál sería el libro que te gustaría hacer o haber hecho si tuvieras la oportunidad y los recursos para hacerlo? Joder, pues yo desde luego me habría encantado hacer un Jerusalén Santa y Cautiva de Gaza. ¿No? Y retrasarme a haber dedicado pues eso, unos cuantos meses a recorrer Gaza desde Beit Hanun hasta Rafah, pueblo a pueblo, campamentos refugiados, hacer lo mismo que hice con la ciudad vieja de Jerusalén, pero dentro de la franja de Gaza, ¿no? Y lo más jodido es que lo pude haber hecho y no lo hice. Y no lo hice porque estás al final preso del breaking news, de las noticias, cada vez que ibas a Gaza estabas pues eso, estabas muy atado, ¿no? A todo lo que son los directos, las radios, la crónica diaria de periódico, y no fui capaz de sacar ese tiempo, ¿no? Para hacer ese recorrido por la franja que ahí es imposible, porque hay sitios que no existen, ¿no? Y hay miles y miles de muertos. Entonces, todos esos protagonistas, todos esos lugares, esos cafetines, esos restaurantes, esa forma de vida, ¿no? Dentro de Gaza ha desaparecido, ahora es totalmente diferente. Y ya no se va a poder hacer ese libro. Con lo cual, si tuviera, realmente, no solamente sería un tema de recursos, ¿no? Tendría que viajar en el tiempo, me tendrías que crear ahí no sé si tienes alguna conexión ahí en Moscú, igual alguien ha generado esa máquina, viajar en el tiempo antes del 7 de octubre para hacer ese libro sobre Gaza, ¿no? Qué pena, y ya no lo podré hacer nunca. Por eso hay que hacer los libros, ¿no? Porque luego dices, joder, ¿por qué no lo hice, no? Pues mira, ese ya no lo vamos a poder hacer. Muchas gracias, Miquel, por encontrar unos minutos para estar hoy aquí. Ten un estupendo día. Lo mismo, salud y periodismo a todos. Пошел я на бору, трава высыхает. Вот вечер начался, мальчишки вслепую играют в футбол, окошки сгорают. Пыль падает время от времени, тихо звоня в колокольчик. Гора оказалась воронкой. Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Y para terminar este quinto episodio de Vostok, tengo el placer de contar hoy con otra amiga y compañera de muchos años en Moscú, periodista, profunda conocedora de Rusia y autora del libro Montaña Rusa, publicado hace menos de un año y de momento solo disponible en catalán. Buenos días, Natalia Boronat. Un gusto tenerte hoy al otro lado de la línea. Hola, buenos días, Ricardo. Un placer estar aquí en tu podcast. Cuéntame, ¿qué encontraremos al abrir tu libro? Pues a ver, Montaña Rusa, que por cierto ahora estamos hablando de traducirlo al español, pues en Montaña Rusa mi idea era explicar Rusia. Como tú sabes, viví muchos años en Rusia, un poco a veces en los márgenes, porque
sea, como no solo me dedicaba al periodismo, sino que también pues trabajaba en turismo, clases y así, explicar Rusia a través de la gente. Y entonces el libro está lleno pues, de situaciones así cotidianas, pues una fiesta de cumpleaños en Rusia, que como tú sabes bien se celebran mucho, pues todas las conversaciones que pueden salir alrededor de una mesa, una celebración de Navidad en casa de unos amigos, situaciones de tren. O sea, me encantaba viajar en tren sola por Rusia y entonces estas conversaciones de tren infinitas con desconocidos que no verás nunca más, que llegan a ser muy profundas. Y es un poco una pincelada así de todo esto. Yo lo que digo es que no es un libro de política, pero claro, la política sale porque la política y el momento actual no, porque se termina en enero del 2020, pero es el contexto, ¿no? Y además trabajando de periodista, pues el contexto de todo lo que se cuenta en estas historias. Pero ya te digo, la idea era explicar Rusia a través de la gente. ¿Cuándo empiezas a imaginarte este libro? ¿Cuándo ves que tienes material como para intentar explicar Rusia a tu manera? A ver, yo creo que um, hubo así como un punto de inflexión, o sea, muchos años trabajando sobre todo en la radio, que es un medio de estos tan inmediato, que es, muchos inputs, muchas crónicas cada día. Y cuando terminé de trabajar para la radio, que me hice como una pausa de poder así hacer reportajes más en profundidad, de estos así más largos, para revistas y así. Entonces ya lo vi, o sea, es un proyecto que se gestó durante muchos años, de hecho, muchísimos, porque veía que de reportajes que hacía para revistas, pues simplemente entrevistando una persona, pues en el reportaje hay así pues una pincelada, ¿no? De todo ese perfil y veía que daba pues para profundizarlo así un poco más. O sea, es un proyecto que se gestó durante mucho tiempo. Tú trabajaste para medios catalanes cubriendo la actualidad rusa durante muchos años, pero recuerdo que casi siempre que intentábamos contactar contigo estabas de viaje por el sur del país, por el Cáucaso. ¿Qué es eso que te hacía gravitar siempre hacia esa parte del país? A ver, me interesaba mucho, que es de lo que hablo así un poco en el libro también, de la gran diversidad de pueblos que hay en Rusia, ¿no? De minorías. Y no, porque como estudiante de ruso así en Barcelona en los años 90, pues tienes esta imagen como más monolítica de Rusia, que es el ruso es la lengua, evidentemente. Pero luego cuando ya empiezas a entrar en a vivir en Rusia, enseguida, yo me acuerdo perfectamente, la primavera del 97, bueno, invierno-primavera, que pasé así un semestre en San Petersburgo y mis compañeros de residencia, pues había muchísimos del Cáucaso y sobre todo de Dagestán, ¿no? Eran unos años así que era muy actual, pues el tema de Chechenia, era esa época así de las entreguerras y así. Yo creo que fue un poco a partir de que habíamos oído hablar tanto de Chechenia que empiezas a interesarte por la zona y ves que alrededor hay una gran diversidad de esto, ¿no? De pueblos, de lenguas, de interpretaciones pues, distintas del Islam en este caso. Y fue un poco así de casualidad por un lado, y ya te digo, como me interesaba un poco explicar pues que en Rusia hay muchas nacionalidades distintas, hablamos pues de más de 150 pueblos, nacionalidades, hay algunos así muy pequeños, que son menos de 50.000. Y justamente en el territorio de Dagestán es una concentración fantástica porque hay como una treintena de pueblos con sus lenguas o dialectos, ¿eh? A veces son dialectos de la misma lengua, pero se habla como de 30 pueblos distintos y entonces me parecía fantástico en un territorio así tan pequeño, al lado del Mar Caspio, al lado de Chechenia, esa diversidad tan concentrada, ¿no? Y entonces la capital, que tú también conoces muy bien, Makhachkala, era curioso pues como el ruso pues es la lengua franca así de todos estos pueblos que bajan de la montaña y empiezan a hablar en ruso así entre ellos. Y conocer un poco toda esta diversidad. Y entonces, cuando te empiezas a adentrar en estos pueblos, cuando trabajabas así más de periodista, el tema del radicalismo islamista, ¿no? Que igual es los años que vivimos así allí, pues que era de mucha actualidad.
Y entonces un poco como excusa de conocer este fenómeno, pues vas descubriendo así todos estos pueblos y así. Y una cosa que me parece curiosa, ¿no?, es que cuando empecé a viajar por allí, como te digo, era un momento así de atentados terroristas, pero la gente de allí tenía como el sueño de convertirse en un paraíso turístico. Me acuerdo una vez también que me invitaron a un press tour y nos demostraban todo un montón de proyectos de estos que no llegaron a realizarse nunca, pero ese potencial que ellos veían en su república para convertirlo en un paraíso turístico, la costa del Mar Caspio, las montañas, pero y a pesar un poco de todo lo que ha pasado durante estos últimos años, o igual gracias a todo lo que ha pasado, sí que se ha convertido, porque realmente entre los rusos ahora es popular viajar al Dagestán, ya tienen pues como una imagen de este sitio tan multicultural, multilingüístico, el mismo plato, el jinkal que se hace allí, pues en cada pueblo se cocina de manera distinta, las artesanías son distintas, un poco conocer toda esta diversidad. Te voy a pedir un personaje. Dime un personaje de Dagestán. Esa persona que cuando piensas de Dagestán, el primero que te viene, primero o primera que te viene a la cabeza. Pues te hablaría de Murtazali Magomedov, que es uno que sale así en mi libro, que es así un conocido de allí, pero es de esta gente muy tan anfitriona de su territorio. Ahora trabaja de guía turístico. Cuando lo conocí yo, o sea, lo hacía, pero como pues cuando venía gente, él, lo enseñaba todo, esta diversidad, abría las puertas de su casa. Pero entonces estaba trabajando para evitar, para prevenir un poco la radicalización de los jóvenes. Y entonces creo que este personaje no resume un poco la evolución así que ha hecho la República, y es una persona pues que te la puedes encontrar vestida así con la cherkesca y así porque hace tamadá en celebraciones. Y creo que representa un poco y este espíritu de como de concordia de todos estos pueblos que pues a pesar de todas las dificultades que conservan sus tradiciones y quieren así darse a conocer. ¿Cuál sería la diferencia sustancial, si es que esta la hay, evidentemente, entre lo que entendemos por pueblo ruso y los llamados pueblos del Cáucaso? Ay, es una pregunta así un poco difícil. Claro, los caucásicos me parecían, pero igual es más tema montaña o tema ciudad, ¿no? Claro, en las montañas, como la vida es tan dura, pues la gente es así muy hospitalaria, siempre te protege, siempre te ayuda. Luego son regiones, estas que conocí más yo, que la presencia así del Islam es muy fuerte, ¿no? Y ha habido así un cierto renacimiento desde la descomposición de la Unión Soviética. Entonces, esto pues con todo lo que implica, ¿no? De todas sus tradiciones religiosas, no beben alcohol. Entonces, hay algunas cosas así relacionadas con la religión que se convierten en culturales también y que definen también cómo es este pueblo, ¿no? Pero yo diría que es esto, que la dureza de la vida en las montañas, pues hace que, como lo vemos los viajeros, ¿no? Porque vivir, claro, no hemos vivido en esas montañas. Que de hecho, por otro lado, la hospitalidad, esta en general, también es general en toda Rusia, ¿no? Un poco, no sé, ahora con todo lo que ha pasado, si no son tan abiertos hacia los extranjeros, pero en los años que yo viví en Rusia, pues, ¿no? Si hablas su lengua y tienes interés por sus historias, pues enseguida se abren mucho, ¿no? Es difícil de contestar. Rusia es, en mi humilde opinión, el gran país realmente multinacional, multirreligioso, multicultural. Desde los buriatios y su cultura mongola y religión budista, a los tártaros musulmanes de Baskortostán o el mosaico casi tribal del Cáucaso, donde cada aldea tiene su propio dialecto. ¿Son todos estos pueblos ahora capaces de defender y gestionar sus propios recursos culturales, lingüísticos y políticos en la Rusia de Putin? No, para nada. O sea, yo también es una constante que sale en algunos capítulos del libro que observo este retroceso y la gente habla de unos años así como de libertad cultural, lingüística, que serían pues la perestroika y los primeros años 90,
¿no? Que, por ejemplo, en Tatarstán, pues que se aprobaron así unas leyes que impulsaron mucho el tártaro. Y todo esto ya en esta época que, para simplificarlo, ¿no? La Rusia de Putin que decimos, o sea, todos estos años gobernados por Putin, se ha ido viviendo un retroceso, pues, por ejemplo, en la obligatoriedad de estudiar la lengua de estas repúblicas, ¿no? Porque siempre lo que son repúblicas, pues tienen el ruso y la otra lengua oficial, ¿no? Pues entonces desde hace unos años ya no es que no sea obligatorio, casi que no es ni necesario estudiar un poco la lengua de estas repúblicas. Esto por un lado, pero por ejemplo, durante, o sea, desde que empezó la guerra con Ucrania, sí que se ha observado una represión muy fuerte contra organizaciones que defendían, por ejemplo, los derechos de los pueblos autóctonos. En Rusia hay un concepto que es el de, bueno, Malachishlinye Karennie Narodi, sería los pueblos autóctonos poco numerosos, que son los que son menos de 50.000, y en teoría, y que tienen sentimientos así de comunidad, que viven en el territorio de sus antepasados. Claro, los encontraríamos sobre todo en Siberia, Extremo Oriente, Norte, pues todos estos pueblos, y que tendrían que poder vivir del territorio, pues nómadas, recolectores, pescadores. Pues hay algunas organizaciones que protegen los intereses, ¿no? Porque estos pueblos están en tierras de mucha presencia así de hidrocarburos. Y pues ahora no te sé decir el número, pero lo tengo por aquí apuntado. Um, o sea, por ejemplo, en julio del 24, el Ministerio de Justicia declaró extremistas 55 organizaciones que se dedicaban a defender estos pueblos. Pero no eran ni reivindicaciones nacionales para nada, o sea, eran simplemente gente que quiere, pues, proteger sus formas de vida y en algunos casos la lengua, ¿no? No, 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 o sea, yo creo que esta Rusia actual y desde hace unos años, hay algunas excepciones, quizás Chechenia sea una excepción, ¿no? Porque, bueno, pues en Chechenia tiene así a un personaje muy fuerte, pues que controla todo, y creo que culturalmente y lingüísticamente no tienen ningún problema, pero en general sí, en general es muy difícil porque parece ser que el poder actual en cualquier reivindicación cultural ya ve como una amenaza de un intento de desestabilizar o de separatismo o algo así. No, no, para nada. Hemos visto en España, aunque quiero dejar muy claro que esto no es algo exclusivo de España, es un fenómeno internacional, que muchos grupos nacionalistas, generalmente de izquierdas, que en sus territorios luchan por defender las lenguas minoritarias de sus territorios, simpatizan por algún motivo con el poder ultracentralista de Vladimir Putin. ¿Crees que esa gente es simplemente ignorante de la realidad que viven las minorías étnicas, culturales y lingüísticas rusas? Yo creo que es un poco por desconocimiento, ignorancia, ¿no? Un poco porque apoyar a Putin pues significa ir, es como, ¿no? El otro lado del mundo occidental o de la OTAN o de Estados Unidos, y entonces como si a cualquier precio, ¿no? Pero esto, claro, o sea, no, es desconocimiento de, de las realidades así internas de Rusia, ¿no? Porque al principio, cuando Putin dice que él va a defender los rusos de Ucrania, claro, a los que conocíamos un poco Rusia ya nos parecía pues una barbaridad de defender los rusos de fuera, pero te estás cargando los pueblos de dentro. Esto es un hecho, que ha habido muchas políticas así unificadoras, centralistas, y que dan una libertad mínima a todos estos pueblos. Y para terminar, yo comenzaba este programa hablando de la nostalgia, especialmente la nostalgia que uno puede sentir por Rusia. En mi caso, es una nostalgia casi visual. Los canales de San Petersburgo, durante las noches blancas, los veranos de Moscú, el invierno del Baikal, comer un shashlik junto al mar en Sochi. En tu caso,
¿Qué es lo que más encuentras a faltar ahora que ya llevas un tiempo fuera de Rusia? Esta pregunta me la han hecho 1000 veces y 1000 veces no he sabido contestarla. La nostalgia es una cosa tan difícil de analizar, tan depende del momento. Yo creo que, ¿no?, situaciones de estas que te hacen así conectar con el país, ¿no? Como desde un paisaje helado, como dices tú, a una noche blanca por un lado, pero luego con las relaciones humanas así, pues de amistad o lo que sea, con la gente que nos rodeaba allí. Es un poco todo, ¿no? O sea, yo creo que Rusia tiene como una fuerza así como mágica que te atrapa, o sea, hay algo. Y creo que es esta intensidad en todo lo bueno y en todo lo malo, ¿no? También. Y que nos hacía vivir como un poco más al límite o más intensamente que en otras ciudades así europeas. Esto, la lengua rusa, o sea, porque aparte de lo que hemos comentado, que me interesaba mucho la diversidad, yo estudié filología eslava y entonces la lengua rusa y la literatura y cada día ir aprendiendo palabras, como que lo echo mucho de menos también. Y sobre todo estas situaciones que no sabes nunca cómo terminará un día, por lo que te puedes encontrar así por la calle o viajando, un poco el imprevisto. Yo, por ejemplo, en un capítulo del libro cuento que regreso a casa una noche de un bar andando unos 40 minutos por el centro de Moscú sola y que veo que no me encuentro a nadie. Y al final a la persona que me encuentro pues es un chico que iba a ser un poco bebido y tal, pero que me puso a recitar el poeta Yesenin, ¿no? Y me acompañó hasta casa recitándome. Estas situaciones para mí eran el encanto, ¿no?, de Rusia y de un poco estas situaciones imprevistas, mágicas, todo esto. Y bueno, intentar entender Rusia, que es lo que nos atrapaba también, que en mi caso yo creo que no lo conseguí, pero todo esto, ¿no? El buscar el infinito, ¿no? Es un país infinito. Tú has viajado mucho más por Rusia, pero seguro que todavía te quedan algunos sitios, ¿no? Es un poco todo. Natalia, muchísimas gracias por haber encontrado un ratito para compartir tu experiencia con nosotros. Ten un estupendo día. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima. Но люблю тебя, Родина кроткая, а за что разгадать не могу. Весела твоя радость короткая, стрункой песни весной на лугу. Llegamos así al final de este quinto episodio de Vostok, unos vientos del este que nos han paseado durante todos estos minutos por la inmensidad de Rusia y sus contornos. Os agradezco que me hayáis acompañado hasta aquí. Nos escuchamos pronto. Sed buenos. Как черна смородина, угли очи в подковах бровей. Ой ты, Русь, моя милая родина, сладкий отдых в шелку купырей.